Vamos a empezar, ¿vale? Habíamos llamado a mucha gente y o vienen tarde o por lo que sea no pueden venir, ¿vale? Entonces vamos a dar comienzo y, bueno, los que vengan viniendo pues ya se irán sentando y escuchando. Y los que sí habéis venido, pues bueno, gracias por venir, bienvenidos, y espero que este ratico que vamos a estar aquí, ya que hemos montado todo esto y que hemos montado la exposición y ya que hemos pedido la colaboración de Ernesto, pues ya que estamos aquí, por disfrutar de este ratico y que él también se sienta a gusto y nos va a deleitar también con la guitarra y aprenderemos un poquito de la historia del pueblo gitano, ¿vale? Esta charla que damos, la damos mucho en colegios, en institutos, en asociaciones de vecinos, en la universidad, la damos por muchos sitios, ¿vale? Pero hoy hemos querido traerla a este sitio tan bonito como es este para que de alguna manera tenga acceso para todo el mundo, ¿vale? Para todo el mundo. Conocer nuestra historia es muy importante, tanto para los gitanos y gitanas como para las personas no gitanas. ¿Por qué? Porque conocer algo es, ya conocer es importante, tener conocimiento, pero conocer algo sobre algo que es desconocido, pues de alguna manera nos ayuda a ahuyentar el miedo. Yo cuando le hablo a los niños les digo siempre lo mismo. Les digo, imaginaros un callejón muy oscuro donde tú quieres pasar y ya no es que tengas miedo a la oscuridad, que también, sino que no sabes lo que hay. Entonces, el no conocer algo produce miedo y siempre nos podemos enfrentar durante nuestra vida a un montón de miedos. A los niños ya se los digo en el colegio, a los adultos les digo que sentir miedo es algo humano y que nuestro pueblo es un gran desconocido para la sociedad mayoritaria, es un gran desconocido. Pero, por desgracia, también en nuestro pueblo es desconocido por los mismos gitanos y las mismas gitanas. Por eso hoy os queremos acercar esta exposición, que todos estos paneles, estos rolas que tenemos montados aquí y que vamos a ir pasando aquí, está creado por un grupo que se llama Enseñantes con Gitanos, que es un grupo de profesores a nivel nacional. Son datos contrastados, hechos por gente que sabe de lo que habla. Y bueno, en esta exposición, nuestra entidad, que es Asociación de Promoción Gitana, ha colaborado siempre y esta ha viajado más, no os lo podéis imaginar, los kilómetros que lleva esta exposición. Ha viajado por todo Aragón, incluso ha salido fuera. Y con esta exposición nos queremos acercar la historia de los gitanos para entender el por qué somos así y por qué tenemos estas particularidades y por qué nuestra cultura es tan rica, ¿vale? Y bueno, antes de que yo os dé esta charla sobre la historia del pueblo gitano y que os hable un poquito de la cultura gitana, que la voy a adaptar a vosotros hoy, pues va a tocar la guitarra un chico, un hombre que se llama Ernesto de Torrero, que tengo la suerte de que su mujer es prima mía y que lo conozco pues desde que teníamos 14 o 15 años y que es un guitarrista, compositor y músico excelente, pues en redes sociales es muy famoso, tiene más de 400.000 seguidores, ha hecho adaptaciones de bandas sonoras donde, por ejemplo, hizo la banda sonora de Harry Potter por Bulerías y la misma autora lo compartió en sus redes sociales, y gente como Metallica o la misma Rosalía ha comentado y ha reconocido el talento de este guitarrista de Torrero. Un gitano de Zaragoza, Ernesto, que se ha ido poco a poco abriendo paso a golpe de talento. Y hoy, que está con nosotros, nos va a interpretar una composición suya que se llama Danza de los Gitanos, que empieza con el Yelen Yelen, que es como una variación del himno internacional gitano. Entonces, Ernesto nos va a interpretar con la guitarra su composición que se llama Danza de los Gitanos, que empieza con una variación del himno Yelen Yelen, que es el himno internacional del pueblo gitano, y todo esto os lo explicaremos. Así que vamos a dar un aplauso a Ernesto y lo dejamos con la Danza de los Gitanos.
grande, nuestro amigo Ernesto, como ha interpretado esta composición tan gitana, tan suya, y que nos ha transportado por un momento y nos ha llenado de nostalgia, ¿verdad? Pues a tiempos pasados en los que han vivido los gitanos, ¿vale? Bueno, yo os quiero contar un poquito la historia del pueblo gitano. Normalmente, cuando la hablamos detenidamente y la explicamos, creo que interesa a todo el mundo, no solo interesa a los gitanos, también interesa a las personas no gitanas, porque adquirir conocimientos entendemos que es algo pues bonito, es precioso, pero que hoy, aparte de la guitarra de Ernesto, que creo que también ha hablado la guitarra, nunca mejor dicho, hoy vamos a hablar de la historia del pueblo gitano, ¿vale? Si nos damos de cuenta de algo, para saber y para estudiar cualquier cosa que nos pongamos a estudiar, lo que tenemos que tener claro es el origen, el inicio de las cosas, dónde empezaron las cosas, ¿vale? Cuando nos preguntamos por qué los gitanos somos así, y realmente tener una cultura diferenciada a día de hoy, en el 2026, después de lo que os voy a hablar, entenderéis que es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro que a día de hoy pueda haber una diferencia y se pueda diferenciar una persona gitana de una persona no gitana. Y no tan solo por su físico, sino también por sus costumbres y por su cultura. Para hablar del origen de los gitanos, no nos podemos basar solo en la cultura, porque la cultura es un proceso, hay que mirarla a través de un proceso dinámico, es decir, la cultura se va adaptando al tiempo y donde vive y de la manera que se le trata. Entendemos que a una persona que se le trata bien será de una forma, pero a una persona que se le trata mal y se le persigue será de otra forma. El comportamiento de una persona varía según dónde vive, de quién está rodeado, cómo le tratan, del clima, del año en que está viviendo. Obviamente, si comparamos a un zaragozano del año 1925 con un zaragozano del 2026, en nada se parece. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y las personas y los pensamientos cambian. ¿Por qué no vale la cultura? Porque la cultura es lo que digo, es como un caminante que va caminando, se va adaptando a donde vive, va aprendiendo otros idiomas y se va aclimatando y adaptando al medio que vive, ¿vale? ¿De dónde vienen los gitanos? Aunque hay muchas hipótesis, algunas basadas en una fe mística, pero todos los estudios genéticos y lingüísticos hablan que el gitano, su origen está situado en el norte de la India, noroeste de la India, región del Panjab, del Sindh o del Rajasthan, lo que sería a día de hoy Pakistán. Esta foto que tenemos arriba y que se encuentra en los paneles laterales, que luego le podéis echar un vistazo, nos enseña el Valle del Indo, ¿vale? El Valle del Indo es donde había un grupo de gente que vivía ahí. ¿Y qué ocurre? Hace más o menos 1500 años hubo varias oleadas, desde el siglo VII, VIII hasta el siglo XII, XIII, hubo diversas oleadas de grupo de personas que vivían en esa zona y se fueron a lo que es Afganistán, Persia, que ahora sería Irán, Oriente Medio, y empezaron su ruta que ahora hablaremos. Ya en el siglo XVIII, ya se hablaba del origen de los gitanos en el norte de la India. ¿Y cómo es posible esto? No había pruebas de ADN, el pueblo gitano es un pueblo ágrafo, es decir, que nunca escribió su historia, ¿vale? Fue de transmisión oral, pero claro, ¿qué pasó por qué en el siglo XVIII ya se hablaba del origen en el norte de la India de los gitanos? Porque resulta que un lingüista alemán se encontró a unos indios en la universidad hablando y él se dio cuenta que el idioma en el que hablaban los indios era muy parecido al de sus vecinos gitanos. ¿Qué hizo? Pues fue donde los gitanos, los llevó donde estaban los indios y él se dio cuenta que se podían entender. Entonces, ahí tuvo un hilo donde tirar y este lingüista, hubo otros grandes lingüistas como Marcel Courtiadet o Ian Hadcock que hablaron de las raíces del romanés, que es la lengua original de todos los gitanos del mundo
y que en España no la quitaron. Claro, cuando hablamos que el romanés es una lengua indo-iraní que pertenece a la rama del sánscrito, y el sánscrito es el idioma de las liturgias indias, del cual provienen el guyaratí, el panyabí o el hindi, es decir, idiomas que a día de hoy se hablan en la India, pues obviamente nos da una pista, por medio de la lingüística, de dónde viene y a qué grupo pertenece el pueblo gitano. El romanés es una lengua que a día de hoy se está intentando recuperar, hay gente que hace clases y vía Telegram, vía online, y es una lengua que aquí en España luego entenderemos por qué no se habla. Mira, los historiadores piensan que el grupo que vivía en el norte de la India, como hubo un montón de invasiones, lo que ellos piensan, por ejemplo, que cuando Mahmud el Ghazni en diciembre del año 1018 se lleva 53.000 personas, blancos, rubios, morenos, altos y bajos, ricos y pobres, se lleva a 53.000 personas a Persia, lo que sería hoy Irán. Esa es una de las posibles salidas de este grupo que luego fueron los gitanos. Cuando hablamos de esto, está muy bien, pero en el 2012 y en el 2017 se hicieron pruebas genéticas en 130 y en 155 individuos a nivel europeo, gitanos de todos los grupos, tanto calés como manuses, como sintis, como calderás, y en todos ellos se llegó a la conclusión que el origen del pueblo gitano estaba situado hace unos 1500 años en el noroeste de la India. Hay muchos gitanos y gitanas que se han hecho pruebas de ADN comerciales en páginas de internet, yo soy uno de ellos, y a todos les sale hasta un tercio de sudasiático, que es el norte de la India. Pero también me encanta porque este mapa que veis arriba, que marca la ruta y el itinerario de los gitanos, cualquier gitano que se hace una prueba de ADN, su mapa genético coincide perfectamente con la ruta que hicieron los gitanos. Es más, si colocásemos mi mapa genético de ADN con esta imagen que tenemos aquí, vemos que coincide perfectamente. India, Pakistán, Grecia, Turquía, Persia, todo eso es lo que andemos y lo que estuvimos andando. Más o menos 700, 800 años. Hay menciones escritas cuando los gitanos estuvieron, en Grecia por ejemplo, estuvieron 300 años. Y en la isla de Corfú, lo que se le conocía como el Pequeño Egipto, por eso los gitanos se presentaron cuando llegaron a la península como egipcianos. Pero no era el Egipto de las pirámides y del Nilo, era Egipto Menor, la parte oriental del Mediterráneo, lo que se llamaría el Pequeño Egipto o Egipto Menor. Hay una datación en un monte Athos, un monje en el año 1010 describe un grupo nómada de piel oscura, fabricante de zapatos, que no son griegos. Resulta que en todos los test de ADN que se hacen a día de hoy, gitanos y gitanas, tienen un alto porcentaje de griego, porque en Grecia estuvieron muchos años los gitanos. También hay en las regiones de Creta y Peloponeso en el 1225, en el 1325, hay menciones a este grupo nómada, ¿vale? Que no son griegos y que no saben de dónde vienen. Tenemos también menciones, esta imagen que vemos ahí, es una imagen ya más temprana, que habla de venta de esclavos gitanos en Rumanía. ¿Vale? Aquí empezamos a ver que realmente se escribe a los gitanos. Y llega el momento que llegan por los Balcanes, Francia, y llegan a la península ibérica. ¿Y qué día? El 12 de enero de 1425, que es precisamente el día de la cultura gitana. ¿Por qué? Porque cuando llegan precisamente a la ciudad que nosotros vivimos, Zaragoza. Alfonso V, el magnánimo, recibe a don Juan de Egipto, que era conde de Egipto Menor, lo recibe en el Palacio de la Aljafería y le firma un salvoconducto, que es el que vemos aquí. Cuando firma el salvoconducto, que está aquí, lo podemos ver en internet, podemos ver el original, podemos ver cómo se le da un permiso para visitar los lugares sagrados. Los gitanos son bien recibidos y bien acogidos. Nadie los persigue. Eran expertos en la forja, el hierro, doma de caballos. Eran oficios muy demandados en ese tiempo. Tienen un periodo que los historiadores llaman el periodo idílico, desde 1425 hasta 1429.
Claro, el panel número 3 dice expulsión de los diferentes. No dice de los delincuentes, dice de los diferentes. Entre 1425 y 1499 no sucede nada. Sí, un gitano denuncia en Alagón porque le han robado unos perros de gran valor. En esos 74 años de periodo idílico hubo una denuncia y fue de un gitano hacia una persona no gitana. Claro, entre 1425 y 1499 suceden dos cosas importantes. Una es que Cristóbal Colón llega a América y otra es la toma de Granada y el final de la Reconquista. Sabéis que España, desde el 711 hasta 1499, estuvo en gran mayoría en toda su territorio prácticamente, menos al norte, pues ocupada por los musulmanes. Cuando echan a los musulmanes, y antes habían echado a los judíos, en esta imagen que tenemos aquí, es una pintura que está por ahí también, que se le culpaba a los judíos de ser los causantes de la peste negra. ¿Vale? Cuando ya no hay judíos y ya no hay musulmanes, ¿quién queda diferente? Los gitanos, que hablan otro idioma, que visten de otra manera, que tienen otros oficios, que tienen otra manera de ver las cosas y que han adquirido una cultura de andar durante siglos por Persia, por Grecia, por Turquía, por los Balcanes, y esa cultura que han ido adquiriendo también se ha forjado en base a la persecución que han sufrido de país en país. Y han llegado aquí. ¿Y qué ocurre? Que se dicta la primera ley pragmática. La primera ley pragmática, hubo 28 pragmáticas, leyes reales de ejecución rápida, que si no se hacen, conllevan un castigo. Puedes leerlas en internet, las pragmáticas. Todos los reyes, tanto Borbones como Austrias, todos, ninguno estuvo a la altura ni se comportó con el pueblo gitano. Y ninguno hizo nada por el pueblo gitano. España pasó a ser una, unificada, centrada, una sola religión, una sola nación, un solo idioma, y lo diferente no tenía cabida. Se propone la primera ley pragmática de medida del campo, mal llamada, en 1499, y se dice a los egipcianos que abandonen su manera de vivir, su lengua, su vestimenta, sus oficios, solo pueden dedicarse a oficios de labranza, no pueden ser quienes son. De alguna manera, les están robando su identidad. Y claro, robarles su identidad conlleva algo, que muchos gitanos resisten y adoptan otra manera de vivir, y que otros gitanos, como medida de supervivencia, ceden ante la opresión que les están haciendo. Si os preguntáis por qué nosotros no hablamos romanés, bueno, en esta zona de aquí tenemos que a Manuel de Aranda de Duero y a su hermano los condenaron a 6 años de minas por hablar en romanés. 6 años de minas. Y si no, a remar en galeras. Las penas por quebrantar alguna pragmática iban desde 100 latigazos a estar encadenados, a hacerte esclavo, a remar en galeras, a estar en una mina, cortarte las orejas, a hacerte esclavo de por vida. Tenemos que entender que esto en las personas pues genera algo. ¿Qué ocurre cuando toda una sociedad durante siglos habla mal de un grupo? Pues que al final todo el grupo cree que ese grupo pequeño es el malo y el causante de todos los males. Todas las culpas y toda la estigmatización y demonización se la estaba llevando el pueblo gitano. ¿Qué ocurre? Cervantes, Miguel de Cervantes, pues posiblemente sea el escritor más importante de la historia, su libro el segundo más vendido de la historia. Cervantes escribe en su novela La gitanilla en 1613 que los gitanos parece que nacen para ser ladrones, que vienen de padres ladrones, que estudian para ser ladrones y que el robar y ellos es un accidente inseparable que no se evita sino con la muerte. Cervantes está escribiendo lo que la sociedad piensa de los gitanos. Al final, tanto hablar mal de alguien, hubo gente que en realidad se convirtió en malo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, cambia mucho la cosa cuando alguien se lo oprime. ¿Qué ocurriría, qué hubiese pasado? Y yo dejo esta pregunta para que reflexionemos, yo me la he hecho.
¿Qué ocurriría si cuando lleguemos en 1425 no se nos hubiera perseguido? Se nos hubiera respetado nuestra diversidad. Se nos hubiera tratado como los demás. Se nos hubiera puesto en un sitio donde podíamos convivir, donde hubiese respeto y tolerancia. ¿Qué hubiese pasado? La historia cambiaría mucho. No estaría la cosa como está ahora y nosotros tampoco seríamos iguales. Pero nos empezaron a perseguir. Y todo el mundo habló mal de nosotros. Y toda la sociedad española pensaba que los gitanos eran los causantes de todos los males. Y ahora viene este señor, el marqués de la Enseñada, Fernando VI, y el obispo Vázquez de Tablada, que era cristiano, supuestamente, con el permiso del Papa de turno, y él dice que quiere acabar con el problema gitano. El 30 de julio de 1749, la Gran Redada o prisión general para los gitanos. ¿Qué ocurre este día? Este día es un día que no se enseña en los colegios ni en los institutos, y es una reivindicación histórica por parte de las asociaciones que hemos hecho durante muchos años, porque esto nos enseña, porque realmente es una historia que avergüenza a España. ¿Por qué? Porque esto fue un intento de exterminio, un intento de genocidio del pueblo gitano, y no pasó hace tanto tiempo. El año 1749 no es hace tanto tiempo. ¿Qué ocurre esta noche? Un año antes, el obispo Vázquez de Tablada, con el permiso del Papa, anula el derecho sagrado. Ese derecho que te decía que alguien se podía refugiar en la iglesia y no podía ser arrestado. Un año antes, eso lo eliminan. Y también un año antes se censan a todos los gitanos que se han dejado de censar. Entre 9.000 y 11.000 gitanos fueron apresados la noche del 30 de julio. Entre 9.000 y 11.000 gitanos. ¿Por qué motivo? Por ser gitanos. A las mujeres y a los niños menores de 7 años se los han llevado a un lado, y a los hombres y a los niños mayores de 7 años se los han llevado a otro lado. A los hombres se los llevan a los arsenales de la Marina, como es este que tenemos aquí en Cádiz, a las minas de carbón de África, a remar en galeras. Y a las mujeres y a los niños menores de 7 años se les lleva a hospicios o a casas de misericordia, que no eran otra cosa que cárceles de mujeres. El edificio Pinatelli, sede del gobierno de Aragón, que estuvimos hace poco los gitanos, hay un letrerito que se puso, después de muchas reivindicaciones, en memoria de 821 mujeres gitanas que estuvieron encarceladas en ese recinto. 821 mujeres. Hay un montón de historias de gitanas y actas de gitanas que llegaron allí. Gitanas que protagonizaron fugas y motines para poder ver a su marido, para poder ver a sus hijos. La Gran Redada, al separar a hombres y mujeres, lo que se pretendía era que el pueblo gitano se perpetuase, tuviese más familia. Esto es lo que se llama un intento de genocidio. Manuel Martínez, que es un escritor historiador de los mejores en esta temática gitana, puede leerlo, escribe en su libro El fracaso del intento de exterminio, precisamente de esto, y te va a dejar helado. Ahora mismo hay un documental que se llama La Gran Redada, de Pilar Tábora, que ahora está en abierto, lo puede ver cualquiera en la página de RTVE, lo puedes ver, yo lo he visto y es tremendo, y nos cuenta cómo fueron llevados a minas, cómo fueron llevados a arsenales y cómo fueron encarcelados. En el mejor de los casos, las personas que fueron apresadas, en el mejor de los casos, pasaron 14 años en una cárcel. Eso en el mejor de los casos. Muchos nunca regresaron. Otros sufrieron un daño irreparable, porque se expropiaron sus bienes para costear la Gran Redada. Vendieron sus casas, todo lo que tenían lo vendieron para costear y sufragar los gastos de la Gran Redada. Claro, 14 años ha venido la Ilustración, viene este señor Carlos III, dice que su hermano no lo ha hecho bien y parece ser que algo alivia, da el indulto a los gitanos, que ya les digo, el que menos ha estado 14 años en una cárcel de las de entonces. Yo siempre digo lo mismo a los chicos de los institutos. Muchos de los que estuvieron presos en esa cárcel hubieran pagado por estar en una cárcel de ahora.
porque las cárceles de entonces eran cárceles donde la gente se moría. Y claro, Carlos III viene en la Ilustración, parece ser que alivia un poco, claro, comparándolo con su hermano, pues es bueno, pero él dice, ya no hay gitanos, ni egipcianos, ni gitanos, ni castellanos nuevos, ahora todos somos españoles. Y quiero que todos se comporten como españoles y que hablen la lengua de los españoles. Otra vez se estaba intentando asimilar al pueblo gitano dentro de la cultura castellana antigua. Claro, todo esto nos habla de algo, que todos los reyes, todos los gobernantes, todo lo que había, todos los que mandaban, todos tenían una línea continuista y populista, señalar al más débil y a la minoría como el causante de todas las males. Claro, nos encontramos con este panel de la guerra civil, que en España hubo una guerra civil. Cuando hablo con los chicos de los colegios no se lo creen, algunos son jovencitos y no se lo creen, que cómo pudimos llegar a eso. Y yo digo, exactamente, yo siempre me pregunto cómo pudimos llegar a esto. Pero realmente en España viene una guerra civil, pero ya no es la guerra, que ya es mala e injusta para todos siempre, que se produce una dictadura en España durante 40 años donde la gente es privada de sus derechos. Es verdad, todos los que no eran simpatizantes de este régimen, pero uno de los mayores damnificados es de nuevo el pueblo gitano. ¿Por qué? Porque venía en continuación de todo lo que los demás habían hecho. ¿Y qué ocurre? Que Franco empieza a decir y a hablar y a dirigir el país de la misma forma que él había heredado. La ideología de Franco todos la sabemos, pero él sigue el reglamento de la Guardia Civil de 1845, que decía que mandaba interrogar a los gitanos donde no se tenía presunción de inocencia y que se le mandaba vigilar escrupulosamente a los gitanos. Los gitanos, al no tener presunción de inocencia, eran culpables. No eran ciudadanos de pleno derecho. Claro, en la guerra, a mí que me gusta leer, yo he leído sobre qué pensaban los gitanos de la guerra, y muchos gitanos decían que si este es el mundo en el que quieren que estemos, nosotros no queremos estar, porque os estáis matando entre vosotros. Para los gitanos, la guerra fue un fracaso como sociedad, y realmente lo fue. Pero claro, ellos decían, queréis incorporarnos a esta sociedad, pero es que yo no quiero incorporarme a esta sociedad porque os estáis matando entre vosotros. Y esto es lo que los gitanos pensaban de la guerra. Luego hay dentro de la guerra hay un montón de historias que son tristes y crueles, que algunos gitanos fueron forzosamente reclutados, como muchos les pasó, como muchos españoles, y tuvieron que estar en una guerra que siempre, repito, que es injusta y cruel siempre. Claro, a su vez, cuando termina la guerra aquí, en España, ¿qué pasa con el pueblo gitano? El pueblo gitano que vive en España está sufriendo una dictadura, una represión, está siendo perseguido, pero en Europa, nuestros hermanos, les está pasando más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque se produce la Segunda Guerra Mundial. Un partido se levanta, empieza a gobernar, empieza a abolir leyes, se convierte en una dictadura y 4 señores empiezan a invadir Europa y se forma en Europa la Segunda Guerra Mundial. En Europa había 11 millones de judíos y se eliminaron a 6. Dentro de la ideología de ellos no tenía cabida este pueblo, el pueblo judío, pero es que los gitanos son los grandes olvidados. Todos los estudios apuntan a que murieron más de medio millón de gitanos. Los últimos estudios afirman que fueron 800.000 gitanos. Pero luego tienes historiadores en Estados Unidos que afirman que se llegaron al 1.000.000 de gitanos. Solo te digo algo, que hubo regiones de Europa del Este donde el 90% de los gitanos desaparecieron. Esto que pasó, realmente, cuando entras a Auschwitz, porque yo estaba en persona, hay un letrero que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso hay que conocer la historia. Realmente estos pensamientos y estas ideologías y estas mentes que estaban
durante Franco, que estaban durante la dictadura franquista, que estaba con los reyes, tanto Borbones como Austrias, y que estaba con Hitler, no piensen que este pensamiento se ha erradicado por completo de todas las mentes. Todavía, a día de hoy, por desgracia, en muchas mentes sigue vivo este pensamiento. Claro, culpar a alguien que está en minoría o echarle la culpa a alguien que viene de fuera es algo muy típico ahora, ¿vale? Realmente este pensamiento viene promovido por todas estas ideologías. Claro, durante la Segunda Guerra Mundial murió mucha gente. Yo he estado allí en Auschwitz y Auschwitz-Birkenau, he estado en el barracón número 13 y en el campamento número 23 y es espeluznante. De hecho, tenemos una exposición como esta de Auschwitz que la hemos hecho nosotros, que estuvimos allí, y es terrible cómo puede un ser humano llegar a ese nivel de maldad. Es increíble. Pero yo cuando estuve allí, aparte de acabar muy destrozado y muy traumatizado, me di cuenta de algo, que era algo común en toda Europa deshumanizar al pueblo gitano, no tratarlos como humanos, y realmente se deshumanizó al pueblo gitano. Es decir, que es verdad que en la Segunda Guerra Mundial sufrió mucha gente, es normal, murió mucha gente, no solo judíos y gitanos, personas de mucho tipo y de mucha ideología, pero uno de los damnificados fueron los gitanos y las gitanas que vivían allí, ¿vale? Claro, aquí nos encontramos con algo, que este es el último panel, nos encontramos con que en España, cuando muere Franco en el 75, en el año 1978, se firma la Constitución Española, el 7 de diciembre. Uno de los firmantes es Juan de Dios Ramírez Heredia, gitano, ¿vale? Él firma esta Constitución y el artículo 14 dice que somos ciudadanos de pleno derecho. Pasamos a ser ciudadanos de pleno derecho. ¿En qué año? En el año 1978. ¿Sabéis en qué año consiguió la ciudadanía de pleno derecho los judíos en Alemania? En el año 1848. Es decir, que fíjate si nos llevaban tiempo. A nosotros no se nos ha reconocido hasta hace bien poquito. Yo nací en el 80 y esto fue en el año 78. Ahora una declaración formal que dice que tú, gitano, y yo, gitano, somos iguales ante la ley. ¿Pensáis vosotros que un papel con una firma cambia el pensamiento perpetuado durante siglos y la opinión que se tenía de los gitanos? En ese momento, no. ¿Y ahora pensáis que ese firma y ese artículo, que es una declaración formal, de verdad existe una verdadera igualdad en el pueblo gitano con respecto a la sociedad? Pues bueno, si quieres comprobarlo, ve a alquilar un piso, o a buscar un trabajo, o intenta estudiar, a ver con qué profesores te encuentras. Estereotipos, mitos y prejuicios. A día de hoy, en el 2026, solo tienes que darte una vuelta por las redes sociales, donde hay observatorios de xenofobia y de racismo, como Verache, por ejemplo, que dice que el 55% de los comentarios reportados eran antigitanos. Y que el 21% de esos 55 son comentarios deshumanizantes. Gitanos que estáis aquí, ¿os habéis movido por TikTok? A tú me suenas a mí algo del TikTok, y tú también. Y tú también me suenas. ¿Habéis dado una vuelta por el TikTok? ¿Habéis visto los comentarios que hay hacia los gitanos? Pero escucha, no hace falta que sea un vídeo ofensivo. Un gitano que está orgulloso porque ha titulado en la ESO o ha sacado una FP, un bachillerato. Seguro que no te van a faltar comentarios ofensivos, antigitanos y racistas. ¿Por qué? Porque esto todavía vive en muchas mentes, por desgracia. Entonces, que un documento diga que soy gitano y soy igual, realmente en el 2026 es verdad que sí, que ahora es legal, es verdad que tenemos leyes, tenemos entre nosotros un hombre que sabe de esto, tenemos leyes que nos amparan y que ahora el antigitanismo es un delito, ¿sí o no, amigo? Entonces, tenemos leyes, está muy bien, hemos caminado, pero ¿cuánto falta? Muchísimo. ¿Y cuánto hemos aportado nosotros a la sociedad española? Mucho. Arte, pero no solo arte,
lengua y tantas cosas que hemos aportado los gitanos a esta sociedad. Y con esto voy a terminar. Voy a barrer para casa, porque yo trabajo en educación. Educación con niños gitanos y niñas gitanas, con mi compañero Marcos. El porcentaje de abandono escolar, de fracaso escolar en el pueblo gitano es inimaginable, no lo podéis imaginar. Yo soy de los que piensan que el sistema educativo ha fracasado con el pueblo gitano. Yo lo pienso así. Y que yo, un servidor que está aquí, que tiene 45 años, ha ido a una escuela puente. Ha ido a una escuela puente en el año 85, donde está la sede de Faga, la actual Faga. Y yo entiendo que cuando yo iba con mi madre al colegio Ramón Say de Baranda, había vecinos que no querían a niños gitanos en el colegio. ¿Sabéis lo que me pasó? Que le tenía miedo a los niños gitanos y le tenía miedo a los niños payos. ¿Por qué? Porque me hablaban tan mal de ellos, tanto unos como otros, que yo pensaba que todos eran malos. Pero luego empecé a jugar a fútbol con ellos y tenía amigos y yo decía, pues, algunos hay malos y algunos hay buenos. Pero igual hay buenos en un lado que en otro. Y me di cuenta que hay que juzgar a las personas por lo que hacen, no por quién son. Y claro, ahí mi padre, que tuvo mucha vista, me cambió de colegio. Y me llevó a un colegio donde el único gitano era yo y mi hermana. Imaginaros, yo era la sensación del colegio hasta que llegó un chico de Honduras. Porque el chico de Honduras era más moreno que yo. Pero un día, mi amigo de Honduras se cortó en un dedo y le salió sangre, y uno de los niños dijo, ¿es de color rojo? ¿Es de color rojo? Se pensaban que éramos mutantes. Y cuando a mí me preguntaban, ¿tus papás de dónde son? Y yo decía, mi papá de Alfamén y mi madre de Sabadell. No se lo creían. Porque decían, no, pues, no tienes pinta de español. Claro, cuando yo fui al colegio, el colegio Buen Pastor, por fuerza me tuve que relacionar con niños y niñas que no eran gitanos. Y mi padre, que tuvo mucha vista, cuando yo me iba con ellos a merendar o a los juegos, a los salones recreativos o jugar a fútbol, eso me hizo también conocerlos a ellos, pero ellos también conocieron algo de nuestro pueblo. Y se dieron cuenta que ni todos los gitanos son malos, ni todos los payos son malos, y que buenos y malos habemos en todos los sitios. Termino con este dicho que dicen los gitanos mayores: lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Muchas gracias por venir, espero que hayáis aprendido algo. Los paneles los vamos a dejar ahí un ratito y los recogeremos si quieres echar un vistazo. Gracias por venir a todos los que habéis venido, bendiciones para todos y bueno, que Dios os bendiga mucho.